Si volviera a mayo, fue publicado también por Veturia, al igual que el que acaba de mostrar Alejandro García Galán, en este caso siendo yo presidente de Veturia, un presidente mucho menos tiempo que Alejandro. Pero también tuve la fortuna de que durante ese periodo se publicó un libro de Juan Carlos Rodríguez Rugalo, que son los dos únicos que se publicaron dentro de la editorial Veturia. Con motivo de la publicación, Juan Carlos y yo nos reunimos varias veces en una cervecería que debía ser de su gusto, porque él propuso el sitio, la cervecería La Taurina, que está aquí al comienzo de la carrera de San Jerónimo, muy cerca de la Puerta del Sol. Hicimos 250 ejemplares, para 120 aproximadamente era el número de socios de Veturia en aquel momento, que se les entregaban a ellos, y los demás para vender en las presentaciones que dando siempre Veturia ha vendido sus libros. Recuerdo que la primera presentación que hubo de Si volviera a mayo, a la cual yo asistí y participé, fue en la Asociación Española de Escritores y Artistas, aquí muy próximo, en la calle de Ganito. El salón estuvo lleno totalmente de público, creo que incluso hubo personas que se quedaron de pie por falta de asiento, y ahí todos los que no eran socios de Veturia, que eran muchos los asistentes, colocaron un ejemplar. Se debieron vender también bastantes ejemplares en esta presentación que hizo Juan Carlos, porque al poco tiempo me pidió que se reimprimieran 50 ejemplares más. Que cuando se los entregué fue la última ocasión que nos reunimos en la cervecería La Taurina. De ese libro he elegido este poema titulado Los pasos del otoño, que en él se rememora una fase de la vida por la que hemos pasado alguna vez todos nosotros. Hemos pasado por varias fases parecida a esta, que cuando pasamos de una etapa que se acaba a otra que se inicia, y normalmente pensamos que la etapa recién acabada es más placentera o más feliz que la etapa que ahora se inicia, y que él lo refleja por este paso del verano luminoso, caluroso, alegre, al otoño. Las tardes son más cortas, la temperatura baja, que empieza a tranquilizar. Los pasos del otoño. ¿Qué hago yo en la terraza de septiembre, apurando mi vaso de silencio y ordenando carpetas de mi vida? Ocurre siempre al final del verano, otro tiempo que vuelve. Su espejo trae la luz que miro y que me mira, por encima del hombre atrincherado tras la ventana inmóvil, de un seco latido que crece y duele. Siempre ocurre cuando acaba el verano, se apresuran las tardes y quedo en silencio mientras caen las estrellas. Entonces me destapan el costurón y en él resguardo palabras que frecuentan el olvido.